Hola, ya está con nosotros el abogado Antonio García Reyes. Él es graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tiene experiencia en el sector privado y en el sector público y ha desempeñado cargos en la Agencia de Garantía de Depósitos como asesor legal de Coactiva. Ha sido presidente del ex Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión CONARTEL, delegado del ministro de Educación ante el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, coordinador regional de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión y subsecretario zonal de la Administración Pública en las zonas 4, 5 y 8. Bienvenido, Antonio García Reyes. Él es precandidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Democracia Sí, lista 20, distrito 2. Muy bien, señor García, ¿qué nos tiene que contar? Estamos a punto de iniciar la campaña, creo que ya mañana se cierra, ¿no? Bueno, yo quisiera que antes de empezar con los proyectos, nuestra radio la escucha y llega a todo el Guayas. Quiero que empecemos indicándole a nuestra audiencia cuál es el distrito 2, cuáles son las zonas que lo conforman. Bueno, primero que nada, muy buenos días y gracias. Buen día, bienvenido. Buen día también a toda la teleaudiencia que nos escucha. Bueno, han hecho la tarea. Vida, pasión y muerte han encontrado ahí. Así es. Bien, el Distrito 2 se compone por dos parroquias. Básicamente es el norte de Guayaquil, son parroquias Tarqui y Pascuales. Entonces es el distrito más grande. Estamos hablando de Vergeles, Las Alboradas, Los Ceibos, Monte Sinaí, bueno, es un sinnúmero. Ese es el nuevo Guayaquil que decimos mucho. El nuevo Guayaquil, exactamente. Entonces, bueno, en este momento, como usted bien lo dice, luego de un largo camino recorrido en función pública como servidor público, bueno, nos toca ya servir desde otro espacio, y retornar a las lides políticas. ¿Por qué? Para generar un cambio. ¿Cómo cambiar la imagen de todo esto que se ha visto en la Asamblea en los últimos tiempos? Bueno, en realidad es un trabajo duro. Nos toca trabajar muy fuerte, pero estamos comprometidos con el cambio. Mire usted, lastimosamente, la imagen que tiene el día de hoy la Asamblea. Tenemos una Asamblea con un 2% de aceptación en su gestión a nivel nacional y eso de ahí no es gratis. Eso de ahí viene por lastimosamente, una mala gestión hecha por los asambleístas, y si tenemos que un 2% tenemos de aprobación, quiere decir que un 98% no está haciendo correctamente su trabajo. Quiere decir entonces que nuestros asambleístas no hicieron nada en este último periodo. Miren, no sé si no han hecho nada, pero a lo mejor pudieron haber hecho cosas mejores. Pero que dejan mucho que desear, lo sabemos. Claro, no, pero quiero que me contestes entonces, ¿qué hicieron, qué no hicieron bajo su concepto? Pero es que mire, Antonio, el tema es el siguiente. Vamos a un nuevo proceso electoral en el 2021. Y el electorado tiene que ser inteligente a la hora de votar. No solamente es de votar responsablemente, sino también darse cuenta de por quién estamos votando. Hay que buscar un cambio. Para buscar un cambio tenemos que ver opciones distintas. Esto aquí es muy fácil. Van a haber ahí candidatos a la Asamblea que van a optar por una reelección. Si el electorado es inteligente y es responsable con su voto, empiecen a revisar cuáles fueron las propuestas de campaña en la campaña anterior de estos candidatos que el día de hoy están en funciones. De esas campañas que han cumplido, cómo lo han hecho, en qué medida y qué han dejado de hacer. Porque es el electorado que tiene que pedirle respuesta a esos funcionarios que estuvieron en la Asamblea, que a lo mejor cumplieron, ofrecieron, propusieron y no lo hicieron. pero de pronto, ¿hubo propuestas o no? Porque ese es el tema. Porque si usted le pregunta a un candidato, dejémonos los asambleístas a un lado. Ajá. Si usted le pregunta a un candidato presidencial, ¿qué dice? ¿Qué le dice a un candidato? ¿Cómo va a cambiar? Proyectos y proyectos y proyectos. No, por supuesto, es que propuestas hay. Pero el tema de la Asamblea, para terminar nada más la idea, mire usted el nivel de desconexión de los asambleístas con la ciudadanía. Mientras que la ciudadanía está pidiendo que el sistema de justicia se refuerce, que las sanciones que las sanciones sean más rigurosas por el cometimiento de delitos. Ahí tenemos ahorita asambleístas que están proponiendo y que van para la reelección. Estamos teniendo asambleístas que están pidiendo que se liberen presos que no han cumplido condena. O sea, se puede imaginar el nivel de conexión. Eso no tiene que pasar. ¿Cómo va a ser alguien que tiene algo pendiente con la justicia? Puede ser candidato. Eso creo que ni de broma. No. Eso no. Me estoy refiriendo a personas privadas de la libertad que no han terminado de cumplir condena. Hay unas propuestas de asambleístas para que los liberen, para que salgan del recinto penitenciario. Entonces, claro, si es que se quiere actuar responsablemente respecto a eso, porque están hablando de un tema de hacinamiento dentro de las cárceles y riesgos de contagio de COVID, perfecto. Entonces, reforcemos el sistema sanitario al interior de los recintos penitenciarios. Armemos nuevos protocolos. Trabajemos responsablemente, pero proponer
que se liberen los presos que no han cumplido condena, cuando lo que la gente está buscando es mayor seguridad y una mejor desempeño de la justicia. Eso está totalmente desconectado con la realidad que vive Antonio, ahorita. y en base a lo que justo estábamos conversando, ¿cuáles son las propuestas principales que tiene Antonio García o con las que han conversado en su movimiento, Democracia Sí, para realizar en el caso de que se llegue a la Asamblea? Mira, el objeto fundamental del movimiento es defender siempre las libertades y los derechos ciudadanos, defender la democracia. Y el objetivo principal, como propuesta, es generar bienestar en todos los ecuatorianos. Eso ahí lo queremos hacer a través de 6 ejes principales, que son básicamente salud, educación, producción, empleo, seguridad y transparencia, que se reduce eso a la lucha contra la corrupción. Entonces, tenemos cosas específicas, por ejemplo, con la educación. Nosotros pensamos que la educación es la herramienta principal que moldea la sociedad del futuro. Lastimosamente en el Ecuador hemos vivido por lo menos un retroceso de 10 años y eso ha dejado sin estudios a cientos de miles de ecuatorianos y ha afectado a las familias. Vamos a recuperar una educación pública de calidad que forme en valores éticos y ciudadanos para poder construir un país de respeto, sin discriminación y sin violencia, sino todo lo contrario, con inclusión social y de paz. Usted sabe que Nelson Mandela decía que él entendió que la única forma de construir paz era a través del perdón y no de la revancha. Dio una lección de humildad a la humanidad. Nos decía que la victoria no estaba en someter al otro, sino estaba en trabajar juntos. Y eso es lo que proponemos. La invitación que hacemos es esa, trabajar desde la Asamblea junto con todos los ecuatorianos y especialmente con los ciudadanos de la provincia de Guayas. Antonio, acabas de tocar un tema súper importante, al menos para mí, como joven que soy, ¿qué es la educación? ¿Van a continuar con el examen del CENESID? En lo particular, tengo un familiar muy de cerca que dio el examen 3 veces, no pudo ingresar a estudiar leyes y tuvo que coger cualquier carrera. Definitivamente ese examen ha sido el mecanismo para castrar la vocación productiva de los jóvenes. Hay que hacer una profunda reforma a la ley de educación superior y eliminar definitivamente ese examen. Nuestros jóvenes no solamente tienen que tener el derecho a acceder a educación de calidad en todos sus niveles, ya sea en escuelas, colegios y universidades, sino también tienen que tener el derecho a escoger qué es lo que quieren estudiar y para qué quieren ser productivos en esta sociedad. No es por lo que se quiere, el problema es cómo perfeccionas a un estudiante. Aquí nosotros en diálogo en estos días, que a propósito que se ha perdido mucho, porque yo ya pasé la barrera de los 50 años y yo alcancé pues cívica, yo alcancé todo lo que era, ¿no? Cuando yo tenía 5 años que ya estaba en primer grado, ¿verdad? Y yo ya sabía pues cuál es los colores de mi patria, el himno nacional, la bandera, ¿no verdad? Todo eso, el escudo, eso se ha perdido. Eso va a ser tan complicado, Antonio. Claro. No hay que prometer algo que no se va a cumplir tan rápido, pero hay que buscar la forma de cómo hacerlo. Es que, disculpen un momento, nadie está hablando de rapidez, pero estamos hablando del compromiso cierto de empezar a iniciar los procesos para poder llegar a eso, para poder recuperar ese tipo de educación. Y no solamente eso, queremos también el restablecimiento de los colegios y las universidades técnicas, que eso se ha perdido. ¿Para qué? Para que los jóvenes puedan tener acceso a un trabajo digno, a un emprendimiento propio, porque ya tienen el conocimiento de un oficio. Ayer tocamos ese tema aquí. Por supuesto, en el panel. Es que pensamos que la educación tiene que estar estructuralmente vinculada y conectada con la realidad productiva de cada cantón. Los jóvenes tienen que saber el oficio que se practica en su cantón para poder producir de manera más eficiente. Antonio, algo muy importante es que aquí los estudiantes de hoy día, pero yo también tengo sobre los 50 años, los estudiantes de hoy en día lo único que aprenden es, y les enseñan, mejor dicho, a ser bachiller, salir con una carpeta bajo el brazo y a buscar trabajo. Pero lo que no les enseñan es a ser emprendedores ellos mismos, viendo la situación de poblacional. Por supuesto. ¿Qué opinión le merece, Antonio? Yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales de nuestras propuestas. Debemos fortalecer, debemos impulsar y debemos proteger los emprendimientos. No solamente dentro del programa de reactivación económica, hay que reactivar también el sector turístico a través del apoyo de los pequeños negocios locales, sino que también los emprendimientos y sobre todo los nuevos emprendimientos. A través de la legislación adecuada se debe garantizar que el gobierno establezca un apoyo no solamente legislativo, o sea, normativo, sino también que apoye con créditos, con tecnología, con asistencia técnica, asistencia de mercado a los nuevos emprendimientos. Hay que darle seguridad jurídica, una legislación que asegure, incentive y consolide la inversión pública y privada.
que deje de entorpecer los emprendimientos y que deje de poner obstáculos a las iniciativas. Hay que meter menos trabas, más libertades. Usted dijo que ha sido un funcionario público, ¿verdad, Antonio? Así es. ¿Cuál ha sido su mayor éxito hasta ahora? Mi mayor éxito, haber podido servir a la gente. Exacto. Y que afuera nadie me- ¿Cuál es el servicio que usted ha aportado? Pero es que yo he estado, como dijo Andrea, en varias instituciones. Pero ¿cuál ha sido en para general, usted? ¿Dónde ha sido su mejor éxito en este caso? Como quien dice, yo he logrado esto y ahora voy a la asamblea a hacer esto. mire, yo lo que he logrado es poder estar tranquilo caminando afuera en la calle y poder saludar, poder abrazar, poder conversar tranquilamente con la gente, recibir el saludo cariñoso y afectuoso de la gente que de alguna manera, en alguna oportunidad, se lo ha podido apoyar y se lo ha podido brindar un servicio sentado desde la posición que haya estado. No se trata de la posición, se trata de la actitud que se tiene frente al servicio, se trata de cómo tú concibes el servicio como tal. Porque lastimosamente el servicio público y sobre todo la política ha cogido en los últimos tiempos un mal significado. Lastimosamente por la mala actuación de malos elementos en los últimos años, se lo tiene o se lo entiende como algo sucio, algo corrupto, algo malo. Política o político pero es igual a... Aquí dice el titular. Pero Oiga, tenemos una llamada en la una llamada. Un oyente. Un oyente en la línea. Magnífico, le escuchamos. Adelante. El Ecuador entero le escucha. Hola, hola. Sí, Buenos adelante, días, le estamos abogado escuchando. García. Pregunte. Usted mencionó que la educación es la herramienta principal que mueve el futuro. Ahora una pregunta que yo le tengo es, ¿cuál es su plan a ejecutar para poder mejorar esta educación en los jóvenes? ¿Por dónde va a empezar? ¿Cuál va a ser la primera medida drástica a tomar? Ya que actualmente, pues, la educación del Ecuador, la verdad es que no se ve muy avanzada comparado con otros países. Ahí está Antonio. sí, hay que plantear reformas. Las propuestas de reformas están. Hay que reformarse la ley de educación, la ley orgánica de educación intercultural, la ley orgánica de educación superior para empezar. Hay que fomentar el estudio y la garantía para los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a educación de calidad en escuelas, colegios y universidades. Hay que fomentar el estudio en los jóvenes y hay que también reestructurar el sistema de becas que se puedan conseguir a través tal vez comedios internacionales o apoyo institucional de las instituciones públicas, ¿ya? Y empezar a reestructurar el sistema de becas. ¿Por qué? Porque la realidad del estudiante ecuatoriano ha cambiado. No es la misma antes de pandemia, ahora antes de pandemia. Ya no se estudia ¿Qué entiende recintos usted? ¿Qué entiende Antonio García? Está conversando con nosotros a través de Cuentena 1030 en el programa Hablando Sin Permiso. Aquí ¿Qué entiende hablamos usted sin por el permiso. tema de becas? Porque se habla mucho de que las becas son beneficiados los que tienen el contacto. No, las becas son los que verdaderamente se han ganado por puntaje y todo. Mire, yo como beca entiendo el apoyo al estudiante a que pueda acceder a una educación de calidad. En este caso, cuando hablo de reestructurar el sistema de becas, quiero decir a que debe de alguna manera compensarse la nueva realidad que vivimos y las nuevas formas de estudios que tenemos para poder otorgar, no en dinero, sino en herramientas tecnológicas para que los estudiantes puedan ayudarse a estudiar. Claro ¿ya? que sí. Y claro, el tema que usted acaba de mencionar, lastimosamente, ese es el cáncer que tiene corroído a la sociedad ecuatoriana, que es la corrupción, que llega a todos lados. Mira, el gran problema que tiene el país es la corrupción. El problema de las familias, es cierto, es salud, seguridad y empleo. Pero para la corrupción tenemos que empezar a establecer controles de otra manera. Tenemos que hacer una reforma urgente a la ley orgánica de contratación pública, ya a la ley orgánica de la Contraloría. Debemos establecer medidas que establezcan controles. Lo importante, Antonio, que le interrumpa, a quienes elegimos para ser los futuros padres de la patria, los diputados hoy llamados a asambleístas. Eso es importante. Y mire, sobre eso ya le voy a decir, nada más déjeme terminar la idea anterior. Claro que debemos legislar para establecer medidas de control preventivo en la contratación pública en todas sus etapas, precontractual, contractual y control posterior. El bendito control posterior que ya nos hemos dado cuenta que no solamente que no es suficiente, sino que no funciona. Se ha convertido en una alcahuetería para los corruptos. Claro que sí. Entonces tienen que haber comisiones permanentemente a nivel de todo el nivel estatal, para que puedan de alguna manera auditar los procesos, inclusive el tema de las becas. Y respecto a eso, decía al inicio, decían, nosotros ya sabemos la actuación de los funcionarios que están en este momento en asamblea.
para reelección. Empecemos a votar responsablemente, empecemos a escoger los mejores perfiles, empecemos a estudiar. Muchas veces el voto lo decidimos cuando estamos frente a la papeleta. Creo que allá debe ir el mensaje general hoy del nuevo candidato. Claro, ese mensaje que usted está diciendo, Antonio, ese debe ser el que debe llegar al oído de toda la gran audiencia, del público en general. Mi querida Pepa, de que eso llegue, sí. Tenemos al doctor Vicente Tallano en la línea, nuestro director. ¿Cómo le va, doctor Vicente Tallano? Bienvenido. Está nuestro invitado el día de hoy, el señor Antonio García. Gracias, Enrique, gracias a la Pepa Boror, Andreita, buenos días a los amables oyentes de Cuantena en todo el país, muchas gracias por esos reportes de sintonía, realmente nos halagan mucho, me da mucho gusto saber que ya estamos pues comenzando esta ronda de entrevistas a los candidatos o precandidatos a asambleístas provinciales, en el caso de la provincia del Guayas, porque es importante, realmente es de mucha importancia que el país conozca, que nuestros oyentes conozcan y escuchen a viva voz cuáles son los planteamientos y cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos de varios partidos. Ojalá y podamos cubrir en este nuestro programa la mayor cantidad de candidatos y de precandidatos para que primero ellos tengan la posibilidad de dar a conocer sus propuestas concretas realmente en relación a qué es lo que aspiran a hacer desde la Asamblea. Así que me da mucho gusto, Enrique, Pepa, que estén ya comenzando a entrevistar el día de hoy. Un saludo cordial al abogado Antonio García, candidato de Democracia Sí a legislador por la provincia de Guayas, entiendo de lo que estaba escuchando, por el Distrito 2, que es un distrito marginal realmente, muy marginal, donde hay barrios marginales, bastantes barrios marginales en nuestra ciudad de Guayaquil. Ahí está todo, entiendo, pues todo lo que es Monte Sinaí, todo lo que va de la perimetral hacia adentro, el oeste. Bienvenido, le doy nuevamente la bienvenida al abogado Antonio García, candidato a asambleísta por Democracia Sí por el Distrito 2. Le deseo suerte en su campaña. Realmente sí me gustaría pues que le explique a nuestros oyentes, donde hay gente muy valiosa, muy importante escuchando este programa, cuáles son los proyectos concretos en cada uno de los 6 ejes que usted ha manifestado, cuáles son los proyectos para educación, para salud, para vivienda, para economía que podría llevar a la Asamblea Nacional, mi querido abogado. Adelante. Claro que sí, doctor, qué gusto saludarlo, qué agradable poder conversar con usted nuevamente. Más que todo que usted nos acompañe y nos brinde su experiencia a lo largo de todo su bagaje político, legislativo, etcétera, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad. Bien, estábamos conversando acá y coincido, ¿no? Coincido que ha habido un descuido de parte de los gobiernos de turno respecto a la ciudadanía en general, respecto al tema agropecuario, que ha producido una migración hacia las ciudades. Eso de ahí es correcto. El día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un gran problema, entre otras cosas, por ejemplo, en la seguridad ciudadana. Y fortalecer la seguridad es uno de los ejes fundamentales que nosotros tenemos dentro de nuestra propuesta. Tenemos que buscar, primero, en términos generales, que el país vuelva a ser un hogar seguro para las familias ecuatorianas. Tenemos que empezar a fortalecer el enfoque preventivo de la seguridad, combatiendo esos estímulos externos que generan delincuencia, como por ejemplo el consumo de drogas y la falta de empleo. Entonces, ¿cómo queremos manejar el tema del empleo? Nosotros estamos claros, y es lo que decía ahora, que tenemos que incentivar, proteger, promover los emprendimientos. Tenemos que tener un apoyo a través del Estado, a través de la legislación adecuada, obviamente, que incentive la generación de estos nuevos emprendimientos, dándoles créditos, tecnología, asistencia técnica, asistencia de mercado. Y lo que creemos también que es fundamental para poder generar la reactivación económica y la producción en el país es apuntar al agro. Apuntar a la agroindustria, a nuestras raíces. Si ustedes han escuchado a nuestra vicepresidenta, a nuestra candidata a vicepresidenta Alexandra Peralta, deben haber conocido el programa de raíces, que quiere decir, no quiere decir otra cosa sino es la reactivación, la reactivación agroindustrial y comercial por un Ecuador sostenible. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con apuntar a nuestras raíces? A fortalecer la economía y, por ejemplo, apuntalar la dolarización. ¿La dolarización depende de qué? De la circulación de divisas, que circulen divisas. ¿Cómo se generan divisas? A través de inversión, exportaciones y deuda. ¿Y los recursos? Entonces, ¿cómo sacamos los recursos? Porque toda la vida, usted escucha cualquier candidato. Sí. Pan, techo, empleo de hace años y años luz. Y todos le cambian nada más un sinónimo y decir este cambio. Los recursos.
¿De dónde sacamos los recursos? Pero le estoy diciendo justamente, le estoy tratando de explicar, usted me deja media llave, ya le estoy tratando de explicar que hay que apostar al agro justamente para eso. Entonces, al agro. ¿Cómo podemos hacerlo? Volver al campo. Volver al campo, volver a nuestras raíces. Volver a la gente al campo. ¿Cómo? Pero dando incentivos, pues. Tenemos que generar tenemos que dar legislación que garantice un incentivo para fomentar las exportaciones, para fomentar la producción. Tenemos que empezar a optimizar nuestros recursos productivos. Debemos nosotros, implementar las siembras y las ventas que hagamos deben ser ya dirigidas. Debemos saber a quién le vamos a vender para optimizar nuestros recursos productivos. Ya eso ahí tenemos que hacerlo a través de convenios internacionales, tratados de libre comercio, tal vez con cero arancel. Inclusive para ver el tema de la importación de maquinarias y la exportación de productos. No puede ser posible que en nuestro país una máquina que cueste $5,000, la misma máquina te cuesta 1,000 en Perú. ¿Por qué está pasando eso? Eso es una mala administración, un mal manejo del sistema de incentivos tributarios y arancelarios impuestos aquí en el país. Entonces, ¿usted cree que tiene que ver solo el tema arancelario? No, yo creo. Es que yo no he dicho eso. Claro, no, por eso. El problema es, yo ya le digo, pues ya pasé la barrera de los 50, ¿y qué no he vivido yo? ¿Qué no he sufrido yo, abogado Antonio Ortiz? ¿Qué no he sufrido yo? Bienvenido al club. Antonio García, perdón. Bienvenido al club. ¿Qué no he sufrido? ¿Quién habla? Ya voy a volver con el doctor Tayano. Pero el problema es de lo mismo. Pero usted habla del incentivo. Ajá. O sea, ¿qué hacerlo? ¿Cómo reactivamos de esto de que verdaderamente la gente diga, sí, voy a volver el campo a sembrar? La gente de Daule no se viene porque está tan cerca, lo de San Borondón tampoco. Usted va a una zona agrícola, ¿no es verdad? Vi el fin de semana, estuve en San Borondón, estuve como media hora para poder pasar porque había por lo menos 500, 600 ganados. Y en todo caso, mire usted cómo está. Mire, pero ¿cómo incentivar a que esta gente vuelva a Manabí para que vuelva a la provincia de Los Ríos? Mire, lo primero que tenemos que hacer es empezar a distinguir cuáles son las oportunidades de crecimiento de productos en cada una de las provincias. Por ejemplo, en el Guayas, somos grandes productores de maíz, de cacao, de banano, de papa, de arroz, de atún, de camarón. Somos un país rico. Y somos una provincia rica en eso. Debemos empezar a incentivar, pero ¿cómo ofrecemos y cómo incentivamos si primero no tenemos el marco legislativo adecuado para hacerlo? Entonces, lo primero que hay que hacer son las reformas legales adecuadas y las propuestas de leyes pertinentes y aplicarlas para poder generar esa oferta. Ya hemos llegado, eso era todo. Doctor Tayano, ¿tiene alguna otra inquietud? Sí, definitivamente, o sea, sí es importante, creo que lo que dice Antonio es importante, hay que tener claro cuáles son, yo puedo decir, yo quiero ayudar al agro, pero ¿cómo lo voy a ayudar? O sea, cuáles son, buscar mecanismos de leyes, de incentivos. Yo creo que el legislador debe centrarse fundamentalmente en buscar mecanismos legales que le permitan hacer leyes que en un momento determinado den lo que escucho, que es el deseo, buscar seguridad, es lo que el país necesita, lo que el país quiere, generar empleo, pero para generar empleo hay que generar incentivos, hay que generar seguridad jurídica, y lógicamente yo creo que ahí hay que centrarse a trabajar en los proyectos de ley fundamentalmente, y luego de eso pues cumplir con la otra función en el Congreso, que es hacer un control político más allá de una persecución, un control político, porque esa es la función del legislador, saber que el ministro de Agricultura está cumpliendo o no está cumpliendo con los beneficios que los agricultores necesitan. Entonces, si no está cumpliendo, llamarlo a la Asamblea y decirle, a ver, señor ministro, nosotros creemos que usted no está haciendo esto y no está haciendo lo de acá. Necesitamos que usted nos diga qué es lo que va a hacer para beneficiar al agro. ¿Qué necesita? ¿Qué leyes necesita? ¿Necesita algún soporte legal? Que nosotros se lo damos. Más o menos esa es la función del legislador. Lamentablemente, en muchos casos incumplida, lamentablemente en muchos casos que llegan a la Asamblea, lamentablemente, pues ciudadanos que con todo derecho, porque todos los ecuatorianos tenemos derecho de participar en una elección, pero si nos metemos a ser candidatos a legisladores tenemos que tener una noción muy clara de qué es lo que vamos a hacer en el Congreso, que ahora le han puesto el apodo de Asamblea, realmente debería regresarse a llamar Congreso Nacional. Ojalá que podamos en algún momento impulsar una reforma constitucional en ese sentido, pero ir al Congreso Nacional, al Parlamento ecuatoriano,
a debatir con conocimiento, a debatir con altura y llevar siempre un planteamiento, llevar siempre una propuesta legal, concreta, a efecto de beneficiar a quienes los eligen, porque ¿qué es lo que hace el pueblo? Que no puede actuar por su propia cuenta. Lo que hace el pueblo es, en esta democracia representativa que tenemos, elegir un representante, y ahí elige a un legislador que lo manda al Congreso, pero quien vota aspira porque ese legislador defienda sus intereses. Les deseo mucho éxito y mucha suerte, mi querido Antonio. Continúen ustedes, compañeros, con la entrevista. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Muy bien. Y bueno, recordándole a nuestra audiencia que el día de hoy hemos tenido la visita del abogado Antonio García Reyes. Él es candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Democracia Sí, lista 20. Ha sido un honor, un gusto tenerlo con nosotros. Y bueno, antes de culminar la entrevista, yo quería que, así como se llama nuestro programa, Hablando Sin Permiso, el abogado Antonio García le deje un mensaje a su distrito y bueno, al Ecuador entero, hablando sin permiso, sin pelos en la lengua, como se dice aquí en la forma guayaca. Así es. O sea, usted le quiere decir cuál es la promesa, claro, que él se atreva a decir qué quiere hacer en la asamblea. Adelante, ¿Qué quiere Antonio. hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Sabe qué? Qué chévere venir a conversar con ustedes, de verdad. A ver, más allá de que comunicadores. así lo veo, oiga, Somos usted comunicadores. comunica fantástico, oiga, Gracias, Pepa, de verdad que sí, gracias. qué honor. Oiga, más allá de que el programa se llame Hablando sin permiso, yo sí les voy a pedir permiso para tomarme 5 minutitos, porque en base a lo que decía el doctor Tayano, que es mi gran amigo, le mando un fuerte abrazo. Mire, nosotros somos una organización política que venimos trabajando desde hace algunos años, por más que el partido sea nuevo, por algunos años conectados con nuestras bases, con las necesidades de nuestra gente. Estamos conectados con eso y tenemos claros cuáles son los objetivos. Como resultado de eso, en las últimas elecciones seccionales, nosotros nos convertimos por la votación popular en segunda fuerza política, obteniendo a nivel nacional más de 1.400.000 votos, Bien. captando 34 alcaldías, 6 prefecturas. Entonces, ese tipo de resultados vamos a replicarlos. Estamos convencidos en las elecciones nacionales que vienen ahora. Entonces, estamos trabajando en base a los objetivos que tenemos claros en cuáles son las propuestas y los proyectos específicos de ley que junto con la ciudadanía, con las necesidades de la sociedad civil, vamos a plantear, enriquecidas obviamente con las ideas de la ciudadanía en general. Entonces, por ese lado estamos alineados en el tema. Ahora, para hablar sin permiso, lo que yo quería era decirles y recordarle a toda la gente que nos escucha que debemos votar responsablemente. Vean a quién le están dando el voto. Bien. Empiecen a investigar, empiecen a analizar. No nos cuesta más de 5 minutos empezar a revisar antecedentes de los candidatos, perfiles, niveles de preparación, antecedentes en actuaciones anteriores, ha estado en vida pública o no. Más allá del tema de los títulos, hay un tema que es fundamental, que es el compromiso con el servicio. Y esto de aquí es como la vida. Mire, la vida se nos presenta momento a momento, es lo que yo siempre digo. Y cada momento es una nueva circunstancia. Y cada circunstancia es una oportunidad para escoger algo distinto, obtener un resultado distinto. Estas elecciones que se nos vienen, Tenemos que es una nueva circunstancia. hacernos psicólogos prácticamente. Prácticamente, oiga, Sí. pero estas elecciones son una nueva circunstancia, quiere decir que es una nueva oportunidad para nosotros de escoger algo distinto. Si queremos un resultado distinto al que tenemos ahora, empecemos a elegir de manera Estoy diferente. de acuerdo ahí con usted. Entonces sí, Entre otras de las cosas, abogado García, ¿qué opina usted sobre, yo lo pongo así, ahora nos están pensando a nosotros, el de poner en plancha Al método de Webster. al método? el método de Webster. Claro. ¿Qué opinión Mire, le merece? yo creo sinceramente que el método de Webster es un gran aliciente para los partidos políticos que teniendo una una representación a nivel nacional o local, no representan una mayoría a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Asamblea en realidad es la cuna de la democracia, Claro que sí. en buen romance. Así es. Porque, por ejemplo, el Ejecutivo gana uno, el binomio presidente y vicepresidente. Claro. Entonces, ahí sí, como estamos en democracia, unos ganan la mayoría y los otros, su candidato se queda afuera. En la Asamblea, al final de cuentas, en mayor o menor grado, entran todos. Entonces, ahí están confluidas la voluntad de todos los ecuatorianos a través de sus representantes por cada uno de los escaños que hay en la Asamblea. Entonces, yo sí creo que el método de Webster favorece a que se amplíe esa plataforma para poder llegar a consensos a nivel nacional, provincial y cantonal en favor de los ciudadanos. Creo que es un método que ahora nos va a mostrar cuáles van a ser los resultados y obviamente la ciudadanía va a tener que medirlos, evaluarlos y responder ante ellos en las siguientes elecciones, una vez que nosotros, los que vamos a entrar a la Asamblea,
respondamos a la ciudadanía por nuestros resultados. Perfecto, Antonio. Esperemos que tengamos otra nueva oportunidad de conversar y para que amplíes más tus proyectos. Seguro un que sí. agradecimiento a usted y mientras